Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tejiendo Emociones en la Escuela, un espacio donde seguimos tejiendo las emociones y la humanidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísimas preguntas, pero también muchas confusiones. Entonces vamos a mirar si la inteligencia emocional y la educación emocional serán lo mismo. Son diferentes conceptos, uno incluye al otro, ¿estamos usando las palabras correctamente en la escuela? No sabemos. Y por esa razón, el día de hoy queremos compartirles unos pequeños videos que hicimos preguntándole a personas de la comunidad educativa. Entonces, escuchemos primero algunas voces, porque nos tomamos el trabajo de preguntarle a algunas personas de nuestros entornos, pocas realmente, porque nos hubiera gustado hacerlo con cientos. Hubiéramos querido abarcar una gran cantidad de comunidad, pero con poco también podemos hacer mucho. Sí, entonces vamos a escuchar lo que estas personas dicen de lo que para ellos es inteligencia emocional y educación emocional. Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, puesto que inteligencia emocional no es mucho lo que se haya desarrollado. Digamos que es un tema muy reciente, hilándolo hacia la pedagogía, tiende a ser muy reciente. Siempre se hablaba de inteligencia por un lado y de las emociones por otra. Entonces fue la manera como se hiló en que inteligencia tiende a ser la habilidad, es como la capacidad que tienen en este caso los chicos y bueno, nosotros de adultos como rol pedagógico que nosotros tenemos, es como esa capacidad que tenemos de identificar, y eso que es como identificar, es saber reconocerte a ti, saber reconocer tus emociones, es esa capacidad que tiene el ser humano de gestionar sus propias emociones, de darle un nombre a lo que siente, de reconocer que las emociones no son malas, de reconocer que las emociones son innatas en el ser humano y que no deberían reprimirse, sino lo contrario, tratar simplemente de gestionarlas. Pero es ahí donde se vincula el término inteligencia, como bien lo decía Daniel Goleman desde su libro Inteligencia Emocional, que es básicamente de ahí como que se deriva todo este ámbito y toda esta sed de este tipo de conocimiento. Para mí la inteligencia emocional es organizar las ideas personales de acuerdo al estado de ánimo que esté la persona. La inteligencia es lo que estaba diciendo, tenerlas en cuenta y darles el peso que deberían tener. Así como uno cuando emprende o cuando tiene algún proyecto, piensa en los beneficios, en la inversión, también en qué tanto me va a construir a mí como persona, a mi familia, a quienes me rodean, a quienes van a participar en él. Y también eso pues, podría influenciar la toma de la decisión, viable o no viable, y sería como, supongo yo, un aspecto muy importante, tanto como los otros que digo. El económico, el de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, beneficios, también qué tanto me beneficia a mí como persona. La educación emocional en ese concepto, en coherencia pues con lo que acabo de decir de inteligencia emocional, sería como un proceso tal cual como todos los procesos que se llevan a nivel curricular y pedagógico dentro de la institución. Sería un proceso continuo, permanente, es un proceso que no puede ser de manejarlo de febrero a marzo y el resto del año, no, sino es un proceso permanente, es un proceso transversal al resto de conceptos que determina el currículo de cada uno de los niveles de la institución. Sí, simplemente es el proceso donde se vincula a los estudiantes a lo mismo pues, que te decía en el primer interrogante, y es que los chicos aprendan a darle nombre a lo que sienten, aprendan a identificar, a reconocer sus emociones, a gestionarlas, a reconocer en el otro también. No solamente debo reconocer lo mío, sino reconocer en los otros, a fin de lograr un bienestar que nosotros, ese es el propósito, que nosotros logremos un bienestar en los chicos, no solamente un bienestar particular, sino un bienestar general. La educación emocional es una manera de organizar y formar, primero pues uno como persona, ¿cierto? Y así mismo ayudar a otra persona a formar, porque educar es eso, formar, corregir o guiar a otra persona. Y sí,
Sí, sí, bastante porque no hay, o sea, hoy en día dentro de la familia se ha perdido todo, o sea, se ha perdido el concepto familia. Y hoy en día más que todo la familia ya no se sabe quién manda, si papá, mamá o hijos. Bueno, lo primero que se me ocurre de educación emocional es descomponer el término, centrándome primero en las emociones que tienen relación con la persona, con el ser y con algo muy íntimo, muy adentro de cada persona. Y la educación es, supongo, el manejo de esas emociones, en cómo las llevamos, cómo las entendemos, si les prestamos atención y qué tanto puede empezar en las decisiones que tomemos en nuestro diario vivir, incluso qué tanto influyen en las metas que podamos tener. Oye, qué interesante escuchar los conceptos que tienen las personas, porque más bien son muy relacionados desde su contexto, ¿no? Desde lo que han vivido, desde sus experiencias y del entorno en el que se rodean y de lo que han aprendido. Totalmente. Algunas de las respuestas los usan como sinónimos y otras saben diferenciarlos claramente. Sin embargo, no hay que desconocer que estos términos no son conocidos, no están íntimamente relacionados aún con los seres humanos, con las personas del común. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Además, pues porque les pueden parecer muy cercanos, ¿no? Algo muy, sí lo he escuchado, creo que lo identifico, y aunque son conceptos similares, no son idénticos. Para nada. Entonces, entremos en los conceptos. Si tuviéramos que explicar de una manera simple lo que es la inteligencia emocional, hablamos de esa capacidad individual, inherente, personal, de manifestar, de sentir, de reconocer, comprender e incluso gestionar sus emociones, porque es algo empírico, es algo que viene con nosotros, de donde venimos, del entorno en el que crecemos. Ok, quiere decir que habla más de las habilidades individuales. Exacto, algo muy personal, como Sí. lo dije antes. Mientras que la educación emocional ya es ese proceso formativo mediante el cual ayudamos a desarrollar esa competencia y esa habilidad. Genial, porque quiere decir entonces que es el camino pedagógico, el enfoque y la intención educativa. Entonces, para poder diferenciarlo, podemos decir que la inteligencia emocional es esa competencia, esa habilidad que nosotros tenemos, mientras que la educación emocional es ese proceso mediante el cual vamos a cultivar nuestras emociones. ¿Sabes qué, Maye? Creo que se confunden porque ambos conceptos hablan de emociones y desarrollo humano, ¿no? Exactamente, y es que en la escuela muchas veces, ante cualquier situación que se presenta que esté relacionada con las emociones, le ponemos la etiqueta emocional, inteligencia emocional, equivocadamente. Sí, todo no puede ser inteligencia emocional. Exacto. Pero cuando hablamos de educación emocional, estamos hablando de algo mucho más amplio, algo mucho más grande, por ejemplo, del currículo, del clima escolar, de las prácticas pedagógicas y de la cultura organizacional. Entonces no nos podemos quedar en que solamente es una habilidad individual. Todo está conectado. Entonces se trata de que hagamos una apuesta educativa consciente. Ok, entonces ahora escuchemos otra perspectiva. Inteligencia emocional, yo lo que he escuchado es que es como el manejo que hacemos nosotros de las emociones, como el saberlas canalizar. La educación emocional es como el ser humano tenemos emociones, es como saberlas expresar. Digamos, si estoy enojada, pues no herir a la otra persona. Si soy alegre, saberlas cómo manejar, como que me educan en que es normal. Si estoy enojada, pues cómo ser asertiva, no herir. Me imagino que yo lo enfoco por ese lado. Esta experiencia nos dice algo clave, mis amigos, y es que no basta con que un docente tenga conocimientos o habilidades en esa parte emocional, porque se necesita es que la parte formativa sea estructurada en la parte de la institución. Exactamente, Maye, porque una escuela puede tener docentes emocionalmente inteligentes, pero si no hay una apuesta institucional, el impacto es completamente limitado. Y acá les voy a compartir una experiencia. Imagínate que el año pasado en mis redes sociales estuve publicando unos
cortos, videitos, no pasaban de 2 minutos. Y pues aparte que creaba el contenido, lo estaba compartiendo en la institución donde yo trabajo. Pero tenía un limitante y era que mi coordinadora me limitaba en temas, hacía a veces observaciones que para mí no me parecían y a veces yo sentía que no, pues tengo que colaborar con el colegio, incluso llegué a arreglar algunas cosas, pero llegué a un punto donde yo dije, no, está invadiendo mi proyecto y decidí dejar de compartirlo al colegio y seguirlo trabajando por mi cuenta. Pero fue bastante frustrante el hecho de que no lo apoyaran, entonces ahí es donde llegamos al hecho de que una sola golondrina no puede hacer llover. Es verdad. Y qué triste, ¿no? A mí me parece muy triste porque no por nada nos quemamos las pestañas estudiando, investigando el comportamiento de los seres humanos, leyendo una cosa acá, leyendo otra cosa, porque nos interesan las comunidades educativas y Así estamos completamente convencidos de que aquí hay una urgencia impresionante por conocer esta información, gestionarla e interiorizarla. Pero Exacto. aparecen directivos, funcionarios que de pronto no están muy familiarizados con el tema o no sé qué pasa en la cabeza a veces de estas personas por su propia experiencia de vida, porque sabemos que Es los posible. seres humanos decidimos, hablamos también desde nuestra historia de vida, entonces no sabemos qué pasa ahí, pero se priva una comunidad educativa de recibir Exacto. este apoyo. Y muchos docentes pueden estar necesitando herramientas o elementos, o incluso algunos compañeros ni siquiera lo hablan porque de pronto se sienten limitados, ya sea por cuenta de ellos mismos, por juicios o valores personales o por el ambiente en el que nos encontramos. Bueno, entonces, cuando revisamos, hoy en día los enfoques lo que hacen no es verlos por separado, sino que se vienen a articular inteligencia emocional y educación emocional. ¿Sí? Lo que hace la educación emocional entonces es crear las condiciones para que se desarrollen esas competencias de inteligencia emocional. Exacto, entonces cuando los docentes fortalecen toda la parte de su inteligencia emocional, se preparan, se capacitan y aprenden herramientas, pueden llevar toda esta parte educativa de la educación emocional, Valga la redundancia, al aula y lo pueden articular en todas las asignaturas. Ok, entonces esto lo que es una relación circular y complementaria. Entonces no se trata de elegir el uno o el otro, sino de hacer que compaginen, se complementen y se pueda trabajar desde esas realidades. Maye, te quiero preguntar algo. En tu experiencia, ¿cuándo empezaste a diferenciar estos dos conceptos? Bueno, imagínate, bueno, yo ya llevo 20 años, 22 años de docente. Y hace como unos 10, antes de entrar al magisterio, trabajaba para una institución técnica. Fue un reto total, tuve que aprender cosas que en la vida había conocido, pero dije, vamos a hacerle, necesitaba trabajar. Y una de las cosas que tenía que enseñar era la parte como de emprendimiento, y en esa parte se veía algo de desarrollo humano, desarrollo personal. Mira que siempre me había gustado, pero como que yo decía, bueno, ¿esto con qué se come? Tuve que leer varios libros de Walter Rizzo y me enamoré. Y aquí, cuando tuve que comenzar a encontrarme con los temores de los muchachos, que no podían pasar a una exposición, que se les dificultaba hacer algo en clase, participar, levantar la mano y hacer diferentes procesos, la lectura de estos libros vino a encontrarme y yo decía, wow, qué maravilla es el desarrollo humano, qué bonito es la parte emocional y poder ayudarles a vencer a ellos miedos, situaciones que uno dice, yo pensé que eso solo lo sentía yo. Sí. Y no, todos somos seres humanos y pasamos por esos momentos. Y el poder ayudar a los estudiantes a encontrar respuestas por medio de libros, de reflexiones, de conversaciones, fue tan lindo que ahí comencé a darme cuenta que la parte del desarrollo humano era más esencial que una misma asignatura. Y partiendo de ahí comencé a prepararme, a capacitarme. En ese tiempo tuve una pareja que me llevó a la programación neurolingüística, aprendí muchísimo. Y desde ahí, como en el 2015 que ya entró al magisterio, comencé a utilizar muchas de las cosas que había aprendido empíricamente con los libros, más el otro aprendizaje lo llevé al aula ya con los estudiantes de bachillerato. Y es hermoso cuando tú logras conectar con esos seres tan lindos, incluso en la adolescencia, de poder escucharlos y guiarlos así sea con 2 o 3 palabras. Y descubrí que por ahí era más fácil conectar con los seres humanos que tenía al frente, porque no eran de pronto niños, jóvenes o adultos, sino a cualquier edad. Con estas herramientas tú conectas con quien sea.
y le puedes enseñar cosas hermosas y a entender la vida de una manera diferente. Ay, me encanta. Yo la veo y van a creer que estoy enamorada. No, es que me encanta que hable de niños, de adolescentes, de todo lo que descubres cuando entiendes lo que entiendes, ¿sí? Claro, porque no estás trabajando con un objeto, no es un carro, no es una casa, no es un documento, es un ser humano. Es un ser humano que tiene esencia, es un ser humano que tiene alma, espíritu, que tiene un sentir. Y qué bonito poder llegar a esos niños con elementos que les van a servir para la vida. Totalmente. Bueno, tú me llevas 20 años de experiencia Pero vas a aprender. de profe, pero yo vengo aprendiendo muchísimas cosas y lo que tengo para contar de mi parte de inteligencia emocional es hace muchísimos años yo trabajé en una empresa, que no voy a decir el nombre, y tenía un jefe ecuatoriano, pero yo le tenía pánico, yo me pegaba unos gritos, ¡Tania! Y yo ya, es más, yo lo escuchaba los zapaticos de él Ya temblabas. y ya temblaba, ya empezaba a llorar y él me decía, no tienes inteligencia emocional. Y yo decía, ¿pero qué es la inteligencia emocional? Yo con él aprendí que la inteligencia emocional era aguantarme, no llorar delante de nadie, que me gritara lo que me tuviera que gritar. Incluso una vez me dijo, es que tú eres un diamante en bruto, yo te estoy esformando. Y yo me lo creí, entonces como que empecé a agradecer. Imagínate, mira cómo es el cerebro y las palabras que nos dicen. Empecé como a agradecerle, a sentirme agradecida con él por lo que me estaba enseñando, pero ya luego con el pasar de los años empiezo a interesarme por el desarrollo humano, entonces empiezo a leerme un libro, empiezo a investigar otro tipo de cosas, luego hago mi formación en coaching ontológico y es que realmente fue en mi formación de coaching ontológico cuando yo descubrí que educación emocional es diferente a la inteligencia emocional y que inteligencia emocional no es controlar tus emociones, sino es aprender a reconocerlas, ponerles nombre y aprender a gestionarlas. Y desde ahí empecé a educarme emocionalmente. Ahora por eso trabajo con niños y adolescentes, por eso quiero estar en las comunidades educativas, con las familias, los docentes, todo lo que hemos dicho desde el comienzo de este podcast, ¿no? Ahora sí eres un diamante, solo que estás brillando. Ay, me encanta, Maya, gracias, tan linda. Me encanta mucho lo que hago con los niños. Es más, el viernes estuve en una feria, porque participo también en ferias de servicios de la alcaldía. Estuve en una feria en Santo Domingo, Hermoso. En Ciudad Bolívar. Me encantó cada vez que yo tengo la posibilidad de estar allá, compartir con seres humanos, personas que no saben, no tienen ni idea cómo hablar de sus emociones, cómo hablar de lo que les pasa. Pasaron cosas mágicas, Maya. Se acercaban mujeres y se acercaban hombres solo viendo como el nombre y como, ¿pero qué es esto? Y llegaban y me preguntaban. Hubo una muchacha que me impactó muchísimo porque tan pronto se acercó y me dijo, ¿de qué se trata esto? Le conté, se sentó y se puso a llorar. Wow. Entonces son cosas que son cosas mágicas, pero te digo, es mágico, ese tema me encanta y me apasiona. Creo que cuando podemos entender con claridad estos conceptos, podemos evaluar, planear y hacer un acompañamiento adecuado a las personas que lo necesitan. Crear ambientes adecuados no solamente para nuestros estudiantes, para de pronto nuestra familia u otros contextos donde nos desenvolvamos. Y para cerrar este espacio, queremos dejarles una pregunta. ¿En tu escuela se está trabajando solo la inteligencia emocional de manera individual o crees que existe una apuesta consciente de educación emocional como proyecto institucional? Entonces, les invitamos que como equipo de trabajo en sus instituciones hagan una reflexión frente a este tema y se pregunten de qué manera lo están trabajando. Claro, porque cuando aclaramos conceptos, también aclaramos nuestras prácticas. Así que ahí abajo en nuestros comentarios nos gustaría que nos compartan experiencias a nivel de inteligencia emocional o si de pronto ya están viviendo experiencias de carácter educativo desde la parte emocional en sus instituciones. Esto fue Tejiendo Emociones en la Escuela. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros también tejiendo más emociones en comunidad, ¿cierto, Sony? Sí. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.